Maimónides. Leyes de los fundamentos de la Torá, tercera parte. 1. Todo aquel que borra uno de los nombres elevados y sagrados con los que el santo bendito él es llamado, es pasible de pena, pues está escrito con respecto a la idolatría, y borrarás sus nombres de esos lugares, no haréis así al Eterno vuestro Dios. Deuteronomio 12, 3-4. 2. 7 son los nombres, que no se deben borrar. 1. El nombre que se escribe HVDY, que es el nombre inefable. 2. Adonai. 3. El. 4. Eloa o Elohim. 5. Elle. 6. Sadai. 7. Tsebaot. Quien quiera que borre, aunque sea una sola letra de estos 7 nombres, es pasible de la pena correspondiente. 3. Toda letra agregada al principio, de los nombres, a modo de artículo o preposición, se pueden borrar. Por ejemplo, a veces, la letra hebrea L antecede, a modo de preposición, al nombre, la Adonai, o la letra B, que a veces, antecede, a modo de preposición, al nombre, Beloim, y otros por el estilo. Estas letras agregadas al principio no poseen la sublimidad del nombre de Dios. Por el contrario, las letras agregadas al final, de los nombres, a modo de pronombres, por ejemplo la letra hebrea J, agregada como pronombre, al final del nombre, Eloheja, o las letras hebreas, MK, Gem, agregadas como pronombre, al final del nombre, Elohegem, y otros por el estilo, no deben ser borrados, y se consideran como una de las letras del nombre de Dios, debido a que la sublimidad del nombre de Dios, se extiende hasta esas letras, y las consagra. A pesar de haber sido consagradas y recae sobre ellas la proscripción de borrarlas, el que, infringe y, borra una de estas letras añadidas, no recibe la pena estipulada por la Torá. No obstante, el juzgado está facultado para penarlo. 4. Escribió las 2 primeras letras del nombre Elohim o del nombre inefable, ya recae sobre ellas la inhibición de borrarlas, ya que ellas, estas 2 letras, conforman un nombre por sí mismo. Pero si escribe, las 2 primeras letras, del nombre Sadai o del nombre Tsebaot, estas letras, pueden ser borradas. 5. El resto de los apelativos con los que se alaba al santo bendito él, como ser, misericordioso, compasivo, elevado, poderoso, grandioso, confiable, celoso, fuerte y otros por el estilo, son considerados como el resto de las escrituras bíblicas, y pueden ser borrados. 6. Un objeto en el que está escrito el nombre de Dios, debe recortar el sitio en el cual se encuentra el nombre de Dios y colocarlo en la gueniza. Si el nombre estaba grabado en un objeto de metal o de vidrio y fundió ese utensilio, es del mismo modo inculpado. En este caso, debe cortar el lugar donde está el nombre de Dios para colocarlo en la gueniza. En el caso que el nombre de Dios estuviere grabado en su piel, no debe lavarse ni untarse con cremas. Asimismo, no es adecuado que ingrese a lugares donde no es apropiado para permanecer en él con el nombre de Dios. En el caso que precise realizar una ablución ritual en agua, debe vendarse el lugar con goma y luego hará la inmersión. Si no tiene goma disponible, cubrirá el lugar con su ropa, sin presionar demasiado, para que no se considere interrupción, ya que todo el motivo de este vendaje es para no hallarse desnudo ante del nombre de Dios. 7. Quien quiera que retire una piedra del altar, del santuario en sí o del atrio, dañinamente, es pasible de sanción, ya que está escrito con respecto a la idolatría, destruiréis sus altares. Deuteronomio 12, 3, y agrega, no haréis así al Eterno vuestro Dios. Deuteronomio 12, 4, de igual manera, aquel que queme, cualquier, madera del santuario dañinamente, se hace pasible de sanción, ya que está escrito, quemaréis sus árboles.
Deuteronomio 12, 3, y agrega, no haréis así al Eterno vuestro Dios, Deuteronomio 12, 4. 8. Los textos bíblicos, así como sus comentarios y explicaciones, no deben ser quemados ni destruidos. Todo aquel que los destruye, recibe la pena estipulada por el juzgado. Esto se aplica a los textos bíblicos que fueron escritos por un judío con la sublimidad requerida, excluyendo el caso de un hereje judío que escribe un ejemplar de la Torá, en cuyo caso los textos bíblicos por él escritos son quemados incluyendo todos los nombres sagrados que en ellos figuran, debido a que, dicho hereje, no cree en la santidad del nombre ni tampoco lo escribió por la causa de Dios, sino que él considera estos escritos como cualquier otro libro, al ser esta la ideología, que él escriba tiene en mente, los nombres de Dios allí escritos, no reciben la condición de sagrados, siendo un precepto quemarlos, para no permitir que el nombre de herejes y sus actos sean perpetuados. Un nombre de Dios que fue escrito por un idólatra, es colocado en la gueniza, como así también un ejemplar de la Torá que se avejentó y cayó en desuso o que fue escrito por idólatras, es colocado en la gueniza. 9. Todos los nombres de Dios, que se menciona, en Génesis, en el contexto de Abraham, son sagrados, aun aquel que dice, Adonai, si he hallado gracia, Génesis 18, 3, es sagrado. Asimismo todo nombre que fue dicho a Lot, no es sagrado, a excepción de aquel que dice, y dijo Lot a ellos, y ahora Adonai, halle tu siervo gracia para salvar mi alma, Génesis 19, 18-19. Todos los nombres utilizados en el episodio de la colina de Biniamim, son sagrados. Todo nombre que figura en el episodio de Mijano es sagrado, asimismo, todo nombre que figura en el contexto de Nabot no es sagrado. Toda vez que aparece el nombre Selom, Salomón, en el Cantar de los Cantares, es sagrado y son considerados como un apelativo, a excepción de aquel que dice, los 1000 ciclos, serán para ti Salomón, Cantar de los Cantares 8 y 12. Toda vez que figura el término, rey en el libro de Daniel, no es sagrado, a excepción del que dice, tu rey de reyes, Daniel 2 y 37, y es considerado como un apelativo. 1. Una de las bases de nuestra religión, es saber que Dios hace que el hombre tenga profecía. La profecía no recae sino sobre el hombre sabio, rico y vigoroso en cualidades, aquel que no es superado jamás por sus impulsos, o pasiones, de ningún tipo, sino que con su propia capacidad, domina constantemente sus impulsos, o pasiones, además, es poseedor de un amplio, agudo, y certero discernimiento, en extremo. Aquel que está cenido de todas estas cualidades, con un cuerpo sano, habiendo penetrado en el Pardes, imbuido por la profundidad de esos temas, perfeccionando sus cualidades racionales para analizar y concebir, elevándose cada vez más, apartándose del camino del vulgo que transcurre en las tinieblas, de la ignorancia, entrenando su espíritu hasta no encontrarse en él ningún pensamiento mundano ni la insensatez de lo cotidiano, ni fantasías, sino que su mente está orientada hacia las alturas. Aferrada al trono celestial, para concebir aquellas entidades superiores, elevadas y sagradas, vislumbrando la sabiduría del Santo bendito él, desde el ente superior, hasta el nivel terrenal, percibiendo la grandeza de ellos, alcanzado este grado de perfeccionamiento, inmediatamente la inspiración divina se posa sobre él. En el momento en que la inspiración divina recae sobre él, su alma se entremezcla con el nivel de los ángeles llamados Isim, convirtiéndose en otra persona, y percibe por sí mismo que no es el mismo que era antes, sino que superó el nivel de los demás hombres sabios, tal como fue dicho con respecto a Saúl, de manera que tú profetizarás y serás transformado en otro hombre, Samuel 1:10, 6.
2. Los profetas ostentan diversos grados, tal como en la sabiduría hay sabios superiores que otros sabios, así en la profecía hay profetas superiores que otros. Todos, los profetas, cualquiera sea su nivel, perciben la imagen profética solo en sueño o visión nocturna, o durante el día si han caído en trance, tal como dice, en visión me revelaré, en sueños le hablaré, Números 12, 6. Luego de profetizar, todos sus miembros se estremecen y su cuerpo desfallece hasta que queda inconsciente, es cuando, su mente queda libre para discernir lo que verá, tal como dice con respecto a Abraham, he aquí que un pavor y una gran oscuridad se abatía sobre él, Génesis 15:12, y como dice en Daniel, y 6 la gran visión, y no me quedaron fuerzas porque la lozanía de mi semblante se convirtió en palidez y me faltaron las fuerzas, Daniel 10, 8. 3. Las nociones que se le revelan al profeta en la visión profética, se le presenta en forma alegórica, quedando inmediatamente grabada en su mente, la elucidación de dicha alegoría, hasta saberlo, claramente. Como la escalera que vio Jacob, nuestro padre, con los ángeles ascendiendo y descendiendo por ella, Génesis 29, 12, siendo todo ello una alegoría sobre los reinos y su avasallamiento, tal como los seres vivientes que contempló Ezequiel, Ezequiel 1, 5, como la olla hirviendo y la vara de almendro que vio Jeremías, Jeremías 1 y 11-13, y el rollo escrito que divisó Ezequiel, Ezequiel 2, 9, y la medida, Efa, que contempló Zacarías, Zacarías 5, 6, y así el resto de los profetas. En ocasiones perciben la alegoría y su aclaración, como los casos citados, otras, donde nos relatan solo la dilucidación y otras donde nos describen la alegoría solamente sin descubrirnos su esclarecimiento, como algunos pasajes de Ezequiel y Zacarías, mas, está claro, que todos los profetas perciben sus profecías por medio de la alegoría o parábolas. 4. Los profetas, no profetizan en el momento que les place, sino que predisponen su mente, logran un ánimo alegre y benévolo, y buscan distanciarse, ya que la profecía no se obtiene por medio de la melancolía, ni por medio de la ociosidad, sino por medio del regocijo. Es por esto que los discípulos de los profetas portaban arpas, tambores, flautas y violines, procurando, por intermedio de ellos, alcanzar la profecía. A esto se refiere cuando dice, encontrarás un grupo de profetas bajando del alto con un salterio y un tambor, una flauta y un arpa delante de ellos y estarán profetizando, Samuel 1:10, 5, es decir, se encaminan por los senderos de la profecía, hasta que profetizaban, tal como suele decirse, fulano se engrandece. 5. Los que aspiran a profetizar, se los denomina, discípulos de los profetas, no obstante que preparen su mente, es posible que se pose la presencia divina sobre ellos o que no se pose. 6. Todo lo que hemos expresado con respecto a la profecía, es válido para todos los profetas, a excepción de Moisés, nuestro maestro, padre de todos los profetas. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y el resto de los profetas? Primero, todos los profetas reciben la profecía, en sueños o visiones, en cambio Moisés, nuestro maestro, profetiza despierto, en estado de lucidez, tal como dice, y al allegarse Moisés a la tienda de la reunión para hablar con él, oía la voz que le hablaba a él, Número 7, 89, segundo, todos los profetas, alcanzan la profecía, por intermedio de un ángel, es por eso que perciben lo que perciben en forma alegórica o simbólica. Moisés, nuestro maestro, no percibe por intermedio de los ángeles. Pues así fue dicho, boca a boca habla con él, Números 12, 8, y agregó, y hablaba el Eterno con Moisés, rostro a rostro, Éxodo 33, 11, y dice,
la apariencia del esplendor de Dios, él divisa, Números 12, 8, es decir, sin alegorías, sino que capta los mensajes directamente, sin metáforas o simbolismos. Es lo que la Torá atestigua de él, revelación, mas no con parábolas, y videm, es decir que no profetiza con alegorías, sino con revelación que obtiene en forma contundente. Tercero, todos los profetas, temen, se aterrar y se impresionan, de las visiones que contemplan. No sucede así con Moisés, nuestro maestro, tal como lo expresa, como habla un hombre con su prójimo, Éxodo 33, 11, es decir, tal como un individuo no siente pavor al escuchar a su compañero, así Moisés, nuestro maestro, poseía el equilibrio mental y corporal, para entender la profecía y permanecer de pie apaciblemente. Cuarto, los demás profetas no poseen la capacidad de profetizar en cualquier momento que lo desean. No sucede así con Moisés, nuestro maestro, sino que, en todo momento que, desea inmediatamente el Espíritu Divino lo reviste y la profecía se posa sobre él, sin necesidad de, tener que, predisponer su mente, ni perseguirla, ya que él, siempre, está orientado y preparado, permanece como los ángeles celestiales. Por lo tanto, recibe profecía en todo momento, tal como dice, y les dijo a ellos, deteneos y habré de escuchar lo que el Eterno prescribirá para vosotros, Éxodo 9, 8, esto es lo que Dios le aseguró, como dice, vediles a ellos, volved vosotros a vuestras moradas, empero tú, aquí, permanece ante mí, Deuteronomio 5 y 27-28. Has aprendido que todos los profetas, al apartarse de ellos la profecía, regresan a sus moradas, o sea, sus necesidades corporales, tal como lo hacen el resto de los hombres, es por eso que no se separan de sus mujeres. En cambio, Moisés, nuestro maestro, no regresó a su morada habitual, desligándose definitivamente de la mujer y todo lo que a ella se asimila, permaneciendo unida su mente a la fuente eterna, y no se apartó jamás de él la gloria, y majestad, e irradiaba la piel de su rostro. Éxodo 34, 29, consagrándose como el resto de los ángeles. 7. Es factible que la revelación que experimenta el profeta sea personal, para él mismo, para expandir su mente, ampliar su sabiduría hasta concebir lo que antes no concebía sobre temas sublimes. Es factible, también, que fuera enviado a un pueblo cualquiera, o a los habitantes de alguna ciudad o reino, para adoctrinarlos, hacerles saber lo que deben hacer, o prevenirlos acerca de la maldad de sus actos. Cuando se lo envía, con algún cometido, se le otorga una señal o prodigio, para que los habitantes del lugar sepan que en verdad fue Dios el que lo envió. No todo aquel que obra una señal o prodigio debe ser considerado profeta, sino, aquel que, a priori, es sabido que es digno de llegar a la profecía, por su sabiduría y actos con los cuales sobresale del resto de los hombres de su edad, encaminándose por los elevados y exclusivos caminos de la profecía. Si luego, de todos estos requisitos, realiza una señal o prodigio, afirmando que Dios lo envió, es nuestro deber escucharlo y obedecerlo, pues está dicho, a él escucharán, Deuteronomio 18:15. No obstante, es posible que realice una señal o prodigio y en realidad no se trate de un profeta, y esa señal pueda ser atribuida a un truco, aún así debemos escucharlo, por tratarse de un hombre sabio, elevado y digno de tener profecía, lo consideramos como tal. Similarmente nos fue prescrito con respecto a pronunciar el veredicto en un juicio en base a dos testimonios de gente fidedigna, a pesar que pueda existir una, mínima, posibilidad de que mientan, por tratarse de personas decentes a nuestros ojos, no consideramos que nos engañan. Sobre este tipo de situaciones fue dicho, Deuteronomio 29,
28, y está escrito, porque el hombre mira a los ojos, mas el Eterno contempla los corazones. Samuel 1:16, 7.